Bueno, vámonos, porque ya está en la línea Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado Javier, qué gusto tenerte en el programa. Muy buen día. Hola, ¿cómo están? Diego, Alex, todos, ¿cómo están? Muy buen día, un gusto saludarlos. Igualmente, Javier. Oye, a ver, pues el tema de la Guardia Nacional pareciera que es ahora el gran debate. El presidente ha decidido que no quiere discutirlo con los diputados, sino pasarlo por decreto. Lo más probable es que se quede en una especie de limbo jurídico, es lo que hemos visto, si los 4 votos en la Corte funcionan como han funcionado en otras ocasiones. Pero, a ver, realmente una Guardia Nacional militar que no tenga lógica civil, ¿va a mejorar la seguridad pública? Claro que no, definitivamente no. Yo creo que en estos años que hemos visto operar a la Guardia Nacional y los avances de la misma, pues realmente sabemos que ahora sí que aunque la mona a la vista de seda, mona se queda. Y desde esa perspectiva, el tema, Diego, Alex, en el fondo, sabemos que es la carencia de una fuerza pública, una seguridad pública en las entidades federales, en los municipios. Ojo, es clave el tema de la policía municipal. Y por otro lado, hablar de una fuerza federal que atienda la seguridad pública, no un grupo de militares capacitados como militares, adoctrinados como militares, con tácticas militares que hagan funciones policíacas en nuestras comunidades. Creo que no va a venir a solucionar. A ver, y jurídicamente no tiene también, digamos, problema el hecho de que no sean policía civil. Lo que pasa es que ahí desde esa perspectiva, al hablar de una policía civil, pues requieren de otra formación. Hoy los mandos, y lo estamos viendo, quienes integran como corporación y los vemos en las carreteras y aquí en las colonias, en el área metropolitana y en cualquier otra ciudad del país, pues obviamente el tema de un perfil es muy específico y muy distinto a alguien que fue capacitado para un tema de seguridad nacional o de seguridad militar a alguien que tiene que ver con un entorno de seguridad pública en una comunidad. Bien. Augusto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Augusto Hola, Chacón, Augusto. gracias por estar con no nosotros. te había escuchado, perdón. Estaba dormido, ¿no? Buenos días. Haces bien, Javier. Me da mucho gusto saludarte. Le cayó pesadito el mezcal, Igualmente. pero ya despertó. Es miércoles. Muy bien. Muy buen día, un abrazo, Augusto. Oye, Estamos. Igual para ti, Javier, me da mucho gusto saludarte. Venimos, digamos que el desenlace de la historia patria en el 17 tiene que ver con venir de muchos regímenes militares que solo nos abismaron. Podemos mencionar a Porfirio Díaz, podemos mencionar a Antonio López de Santa Anna, podemos mencionar al mismo Iturbide, militares que solo nos metieron en problemas y que con la lógica muy acotada de la formación militar abismaron al país. Después, en el 29, Plutarco Elías Calles hace la gran revolución política al crear un partido que metiera en orden sobre todo a los militares, y después ya Manuel Ávila Camacho quita el sector militar del partido para justamente volver a esto civil, que era la gran aspiración republicana, la gran aspiración liberal a la que el presidente dice admirar tanto. ¿Qué efectos jurídicos tiene esto en ese pacto social que es la Constitución, esto que acaba de hacer el presidente? Bueno, yo creo que es totalmente contrario a lo que él se ha definido como un demócrata. Esto atenta de manera directa a todo el sistema constitucional y democrático federal de nuestro país, al pretender a través de un acto totalmente inconstitucional, como el anuncio de este decreto el día de antier, en donde pues viene y sencillamente a hacer de lado todas las instituciones, ahora sí que por la ley nada, un poco citando, parafraseando lo que él ha dicho, y pues es un acto totalmente autoritario. Y atendiendo estos antecedentes históricos, efectivamente, parte de nuestro régimen constitucional de un origen, pues de aquellos militares triunfadores del movimiento revolucionario, pero al final del día creo que se había avanzado mucho democráticamente y en la participación de civiles en el gobierno, en la administración pública y en los temas de seguridad pública. Y hoy México no solo trae una regresión en ese sentido, sino que se está afectando desde el mismo Ejecutivo Federal a las instituciones y a otro tema que es más allá de la seguridad pública, la seguridad interior del país. El presidente destruye la seguridad interior del país
al violentar las instituciones del Estado mexicano, generando o anunciando que va a lanzar un decreto como el que mencionó en su mañanera del día lunes. Javier, encantado de que estés con nosotros, me da mucho gusto saludarte como siempre. Gracias, Alex. Oye, a ver, aquí hace ratito en el corte del programa, Diego lanzaba una hipótesis que me parece como muy interesante y la quiero poner sobre la mesa. A ver, el presidente se le ve desganado, se le ve cansado, de alguna otra forma se le ve ido en algunos casos y como que ya no tiene el poder político para poderse sentar a negociar. Es decir, hizo a un lado lo que sabe hacer bien, que es política, para convertirse en este personaje que al no pasar ya por las cámaras dice por mis pistolas. ¿Tú sí ves este personaje ya debilitadón? ¿Crees que no tenga la fuerza política para negociar o ya de plano le vale gorro todo? Bueno, yo matizaría ahí en estos pues ya más de 3 años obviamente en funciones, y diría lo siguiente, Alex, el presidente pues obviamente no es el mismo, por supuesto, de cuando ingresó. Creo que vimos un López Obrador al ganar la elección, al entrar en funciones, su equipo, alguien mesurado, y hoy un poco tomando lo que dices, y tú tienes mucho más experiencia en tema de análisis y de lo que tiene que ver con emociones, perfiles, expresiones, lo que diría, sin obviamente yo ser experto en el tema, veo al hombre que, vamos, hay que reconocerlo, es el animal político por excelencia que tenemos hoy por hoy en este país. Yo creo que no hay nadie con tanta capacidad y habilidad política. Claro. Hoy no existe nadie sobre el territorio nacional que tenga ese perfil, y efectivamente lo veo con desplantes pues ya de una especie de esquizofrenia, y obvio derivado del desgaste del ejercicio del poder. Y esto, al haber tenido tanto poder, al seguir teniendo tanto poder, pues lo hace con estos desplantes a alguien peligrosísimo, repito, claro, para la gobernabilidad y las instituciones de nuestro país. Javier, en términos jurídicos, a ver, si la Corte dice, o sea, porque va a haber una controversia constitucional, la Corte dice no es inconstitucional, pero tampoco queda constitucional. ¿Qué pasa? ¿Qué le toca al siguiente presidente, el siguiente Congreso? Van a recibir una Guardia Nacional que no es constitucional, pero tampoco es anticonstitucional, que va a estar en el limbo. ¿Cómo se come eso? Sí, claro, ahí tenemos, por supuesto, Diego, un reto desde el punto de vista, bien lo dices, del Poder Judicial. Esperemos que la Corte esté a la altura de no seguir juegos políticos y mantenerse como lo ha mantenido excepcionalmente en algunos casos muy concretos. Aquí yo creo que atendiendo el caso puede haber, como dices, hay un tema de una línea muy delgada que no se distinga cómo queda adefesio de la Guardia Nacional, dado su origen y su conformación. Pienso que o le apostaría a una probabilidad de esa inconstitucionalidad por el actuar, repito, autoritario que está llevando a cabo el Ejecutivo Federal. Sin embargo, creo que el reto es qué va a dejar al terminar su gobierno López Obrador, y bueno, un país con una pérdida de oportunidad impresionante en muchos rubros, y el de seguridad, pues lo estamos viendo hoy, es totalmente el tema a resolver en este país. Javier, muchísimas gracias por esos minutos. Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Gracias, Javier. Un abrazo a los tres y un muy buen miércoles. Saludos. Gracias, igualmente, Javier, que estés bien. Abrazos. Pues sí, yo creo que lo que sigue, digo, independientemente de ese tema terrorífico de quedar en manos del Ejército de la Seguridad Pública, también jurídicamente me parece que hay todo un tema ahí, sí, que va a ser lodo. O sea, no hay manera de que esto salga bien. Pues sí, pero será un reto del presidente precisamente a la Suprema Corte de Justicia. Acuérdate que tiene personajes de su lado, ¿no? O claro, otra vez, al no decirle que sí a su extravagante idea de hacer esto, pues va a tirarse al victimazgo otra vez, y no me van a dejar, y no me dejaron, liberales, conservadores. Lo peor, y bla. Alejandro, lo peor sí, es que no es tan extravagante. En ese campo muestra una consistencia muy preocupante. Sí, bastante preocupante.